Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales amenazas emergentes en materia de ciberseguridad que vive hoy nuestro país? Es una pregunta bien amplia, así que usted elija por dónde empezar. Bueno, buenos días a todos. Qué grato estar acá. Estaba sacando cuentas que estuve aquí el año 2006, mi primera vez aquí. Es difícil hablar de emergentes porque uno piensa que son nuevos ataques y sin embargo el continuum de ataques son cosas antiguas. No hay nada nuevo, son los mismos delitos que ahora aparecen en el ciberespacio, no hay algo extraordinario. Pero si hablamos de emergente, de algo que deberíamos preocuparnos es con las nuevas tecnologías, con la nanotecnología. Yo creo que ahí se nos abre un tremendo frente. Ya tener dispositivos en nuestro cuerpo que van a poder afectar la vida de las personas, creo que no es menor. Entonces, si tomamos la palabra emergentes como algo nuevo en la tecnología, yo lo centraría por esa línea. Pero tenemos phishing para robar información que es muy antiguo. Estamos hablando del año 99, ya estábamos hablando de phishing. Estamos hablando de los ransomware, que son los que están de moda, pero son un malware que se puede usar para extraer información con distintos fines. Entonces, yo creo que esos son los que, en estos instantes, los que hay que ocuparse son de los ransomware. Muchas gracias. El senador estaba mirando, tiene como ganas de ir. Por favor, intervenga. Bueno, muchas gracias. Agradecer a la PDI este fantástico seminario, ya por quinta vez. Fueron los primeros en partir el 1 de octubre del 2018, cuando parte la ley. Quizás lo más emergente hoy es algo que está recién empezando a darse de forma masiva, que es el empleo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está cambiando el mundo. Un creador que crea una inteligencia artificial, bueno, esa inteligencia se desconecta del creador. Y ahí viene el problema, ¿a quién perseguimos? Porque el programador o programadora, que aunque haya hecho algo ético, la máquina parte aprendiendo el machine learning, terminamos en automatización avanzada. Y los ataques que veíamos antes de hacker, que teclean muy rápido, hoy los están haciendo máquinas. Y hay máquinas que están generando código, que están generando cosas que pueden hacer con mucha información cosas que no esperaban. Y los patrones de ataques parten siendo más complejos. Todas las tácticas, técnicas y procedimientos que conocemos son los que han hecho personas que tienen sello, les gusta dejar sus sellos. Bueno, una máquina puede hacer el copycat, copiar a cualquiera de ellos o copiarlos a todos juntos. Y ahí vamos a tener un problema mayor. Entonces, entender que no solo estamos en el enfrentamiento humanos con humanos, estamos en desventaja porque hoy hay máquinas que se están entrenando. ¿Y quiénes los están entrenando? Las bandas criminales, las organizaciones criminales que tienen recursos, no lo voy a decir ilimitados, pero muchísimos recursos. Y esa es la asimetría. Entonces, entender que en el crimen que ocurre en el ciberespacio hay personas que quieren usar esto, van a ocupar todos los recursos que tengan y van a poner todo lo que tenga a disposición para generarnos un problema. Ellos no tienen reglas, nosotros tenemos reglas. Y como cumplimos reglas, tenemos que hacer las cosas como corresponde. Entonces, si hay algo emergente que tenemos que preocuparnos es eso. Y la recomendación entonces es, usemos la inteligencia artificial para defendernos. Entonces también tenemos que entrenarnos y finalmente vamos a tener máquinas contra máquinas peleando una situación que es bastante compleja. Esto ya no es ciencia ficción, esto es realidad. Esto es lo que está pasando, efectivamente. Ayer, de hecho, el profesor Bonaire hablaba justamente de este tema, ¿no? De la inteligencia artificial, por ejemplo, como un método que puede servir para defendernos, pero también para atacar. Entonces hay que saber utilizar bien las herramientas. Profesor, me gustaría agregar algo al respecto de las amenazas emergentes. Usted ya se explayó ayer, pero por favor, a raíz de los comentarios también. Sí, muy buenos días. Sí, ayer hablamos en la presentación que la inteligencia artificial se usa mucho en ciberseguridad ahora. Mucho del punto de vista defensa, para detectar intrusiones, malware, etcétera. También en la parte de respuesta a incidente, porque como dijimos ayer, muchas veces la inteligencia artificial es más rápida que el humano en reaccionar y a veces toma mejores decisiones también. Pero no hay que olvidar una cosa, la ciberseguridad de la inteligencia artificial misma. Y eso muchas veces nadie habla de eso, digamos. Hablamos mucho que la inteligencia artificial es la solución a todo, casi en ciberseguridad,
pero muchas personas no toman en cuenta que son sistemas que ellos mismos tienen vulnerabilidades y fallas. Lo que les demostré ayer en la presentación con la reprogramación por datos y no por código. Entonces, yo creo que, de mi punto de vista, ese tipo de ataques, que no es atacar a un código con otro código y inyectar código, reemplazar código en su sistema para tomar el control, es lo que se hace comúnmente ahora con los malware, los ransomware, etc. Pero la reprogramación usando datos me parece bien peligroso porque es difícil de detectar, como lo vimos ayer. Es algo insidioso, se va a confundir con datos reales, se va a entregar a través de un flujo de datos real y permite cambiar la decisión de un programa de inteligencia artificial final. Hay que tomar tiempo, va a tomar millones de datos a lo mejor, pero eso lo va a hacer. Entonces a mí me parece que uno de los desafíos emergentes que tenemos es intentar o poder controlar eso y a lo mejor cuidar un poco más los datos en general, porque en inteligencia artificial, en ciberseguridad, tenemos tendencia a preocuparnos mucho del código, que el código no tenga falla, no tenga buffer overflow, inyección SQL, etcétera, etcétera. De configurar firewall, de configurar muchas cosas, pero muy pocas veces nos preocupamos de los datos mismos. Y un ataque que cambia los datos puede cambiar la decisión de un organismo estatal después de una empresa, porque al final los datos que tienes ahora no son los datos de origen, sino que son datos que fueron cambiados. Entonces, eso me parece algo que hay que preocuparse. De la ciberseguridad, de la inteligencia artificial, hay que preocuparse y ocuparse. Especialmente en la academia, cuando vamos a enseñar esas técnicas, hay que agregar una parte de poder controlar ese flujo de datos, de poder ver si los datos que va a recibir el algoritmo son datos legítimos, siguen un patrón normal o si hay algo que anda mal aquí. Eso me parece algo bien importante. Muy importante para la discusión. Gracias por la silla. Muy importante para la discusión. Por suerte tenemos también aquí representantes del mundo político. El senador ha estado empujando muchas de estas leyes, así que es importante también que esté muy al tanto con los especialistas en el fondo de cuáles son las principales amenazas, las nuevas discusiones, etcétera. No quiero dejar pasar un dato. El prefecto del Castillo estaba ahí muy pendiente, estaba anotando, me estaba pidiendo la palabra, así que por favor, perfecto, adelante. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, creo que en respecto de este tema general, lo que falta un poco es generar consenso. A propósito de estar el profesor Bonaire aquí, no va a estar de acuerdo seguramente conmigo. El otro día leía a un autor ruso que decía que la inteligencia artificial no existe. Solamente va a haber inteligencia artificial cuando esa inteligencia tome real conciencia de que existe, una especie de Skynet en Terminator. El resto son programas que actúan de manera más rápida, tienen la capacidad de procesar mucha información, pero está todo programado. Realmente no existe la inteligencia artificial. Bueno, eso lo digo porque mientras no generemos algunos consensos básicos, porque aquí hay muchos apóstoles de la ciberseguridad de muchos años y nos tienen que ocurrir incidentes publicitariamente importantes para que digan, oye, mira, hay que llamar a Ingrid, hay que llamar al senador y tenemos que tener un CISO en ciberseguridad. Entonces no tenemos... Vamos reaccionando. Y aquí, de respecto a lo que pregunta de amenaza, yo creo que generalmente se reconocen amenazas cuando cambian los modos operandi. Recuerdo hace algunos años atrás cuando la Policía de Investigaciones trabajaba arduamente en lo que era el robo cajero automático. Yo trato de aterrizar un poco las conversaciones porque sé que esto es muy técnico. ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo era mucho robo cajero automático y nosotros armamos un equipo muy importante trabajando en eso, pero la única forma que tuvimos de solucionarlo es que hubiera más regulación, ¿cierto? Que no tenía que ver regulación del ámbito penal, sino que era del derecho administrativo o el derecho regulatorio, ¿cierto? Y a su vez hubo una decisión importante de la banca de invertir en seguridad en sus cajeros automáticos. Y mientras eso no se hizo, no pudo cambiar. Y actualmente ustedes se dan cuenta que a lo mejor el robo cajero automático dejó de ser prioridad 1, ¿cierto?, en seguridad. Entonces, en ese sentido, las amenazas están saliendo a medida que vamos conociendo cosas nuevas. Si uno hiciera una encuesta aquí y levantáramos la mano quién tiene criptomoneda, a lo mejor empiezo a hablar un poco en chino, pero el Banco Central también está pensando en crear su moneda, o sea, está trabajando en su moneda digital, el Banco Central de Chile. ¿Para qué decir, o sea, que si empezamos a hablar del metaverso? ¿Qué va a pasar cuando en el metaverso a una persona le estafen porque compró una propiedad? Entonces, a lo mejor estoy empezando a hablar en chino, en un mundo digital, se compra una propiedad que no existe o que es de propiedad de otra persona y te estafen. ¿Quién va a ir
perdona, unidad policial a decir que lo estafaron en el metaverso porque compró con criptomonedas, no se valió el pago. Y respecto de la amenaza, yo creo que, lo insisto en lo que dije ayer, generalmente las amenazas vienen por hechos que ya ocurrieron en países más desarrollados y hay que estar al tanto, y por eso importa mucho las visitas que se realicen y las conexiones. Yo sé que la gente de ciberseguridad está conectado mucho con el mundo, y ver lo que pasa en Europa. Si uno viera lo que... A ver, FBI y Europa dicen que la mutación que tuvieron perdón, en el último tiempo fue pasar desde el malware al ransomware. Y es lo que actualmente prácticamente estamos teniendo en Chile. Entonces, ¿cómo forma de anticiparse? Bueno, veamos, copiemos un poco lo que están haciendo los que están un poco más avanzados de nosotros. Muchísimas gracias por eso, perfecto. Bueno, aquí estamos hablando de hartas tendencias que están ocurriendo en este momento, algunas cosas que vienen, mencionó también ahí el metaverso, que son cosas sí o sí, son tendencias digitales que se están hablando en todas las ferias internacionales del mundo y que grandes compañías también están empujando. Algunos dicen que con muchas más ganas que otra cosa. Vamos a ver si que finalmente permean la realidad de nosotros del día a día. Para muchos todavía, por ejemplo, el tema del metaverso es algo súper lejano. Yo no sé cuántos de ustedes se han conectado a algún metaverso, porque hay muchos. En Chile, de hecho, se han desarrollado dos muy interesantes, por decir algo. Pero efectivamente viene de la mano con saber habitar también el mundo digital, las transacciones digitales. Cada vez estamos más conectados y es una cuestión obvia, ¿no? Donde está la gente, donde está el dinero, también van a estar los delincuentes, también van a haber personas que van a querer lucrar. Ayer nos sorprendíamos con un dato en términos de el dinero que significa hoy día, la cantidad de plata que mueve el ciberdelito. Decían que era algo así como la tercera economía del mundo. Recuerdo ese dato de ayer que era muy, muy interesante y muy impactante. O sea, ese es el nivel del impacto que tiene esto. Lo que pasa es que muchas veces no nos enteramos, cuando son escándalos públicos, como lo que ha pasado en el último tiempo. Y ya que estoy tomándome de eso, Carlos, me gustaría preguntarte también a ti, una mirada también, porque no podemos esquivar el hecho, y lo decía Ingrid, que muchas de estas amenazas, que hoy día estamos hablando de amenazas de futuro, otras que son emergentes, etcétera, pero muchas de las que conocemos hoy no son nuevas, es decir, son súper antiguas, son técnicas archiconocidas. Y llama la atención porque de todos este es el 5º seminario, o sea, se han hecho varios seminarios acá, no solamente la PDI, esto se lleva hablando hace muchos años. Y estamos hablando, por ejemplo, de instituciones que son críticas. Estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando del Comando Conjunto, ¿no? Que aparentemente no se respetaron cuestiones mínimas de higiene digital. O sea, no estamos hablando acá de un ataque de día cero, que eso también lo aprendí hace poco. Hay algunos ataques que no hay ningún sistema que los pueda prevenir. Por eso se llaman ataques de día cero, primera vez que se hace. Entonces no existe una defensa para eso. Pero en estos casos no estamos hablando de algo muy sofisticado. Por lo tanto, y voy a la pregunta para no verborrear. Carlos, ¿cómo se enfrenta estas amenazas emergentes cuando ni siquiera las que son relativamente antiguas, 5 años, 7 años, 15 años, no las podemos enfrentar bien hoy día en instituciones que son críticas del Estado? Bueno, gracias primero por la invitación. ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, el desafío es cultural. Es cambiar un poco la cultura que nosotros tenemos en el uso de las tecnologías, desde los profesionales hasta los ciudadanos. Hoy día todos, y desde cualquier estrato social, maneja tecnología. Uno dice, ¿por qué estamos tan vulnerables? Nosotros personas somos parte también de una compañía o de un ministerio, en este caso, como puede haber sido el Ministerio de Defensa a través del Estado Mayor Conjunto. Pero pasa estas cosas porque la cultura de ir parchando, o yo como ciudadano ir verificando mi seguridad, no está. Hoy día nos encontramos con nosotros mismos que ocupamos tecnología y muchos de ustedes no tienen siquiera la doble autenticación puesta. Y es un tema ciudadano de mi casa, porque la higiene digital no está. Y esa higiene hay que empezar a cultivarla, como decía el senador, y también agarrándome lo que decía Ingrid, es antiguo, como lavarse las manos, pero muchos se recordaron algunos con la pandemia de esto, de lavarse las manos, y lavarse las manos es antiguo, todos nos educan sobre esto. Bueno, hoy día estamos hablando de la mascarilla, un nuevo método para mitigar ataques virales. Debiese ser la misma cultura empezar a hablar de nuevos ataques nosotros, como por ejemplo los phishing, los cuentos del tío. Los cuentos del tío digital están día a día. Acá en la PDI, ayer conversábamos cómo estos temas del cuento del tío migraron de canal, antes eran físicos por carta, y hoy día son digitales. Y vemos que a la tercera edad le están robando sus pensiones. Porque también el empuje tecnológico hacia ellos en pandemia fue entregar un dispositivo sin educación. Bueno,
entrando a la pregunta, ¿por qué pasan estas cosas? Es porque desde los profesionales hasta nosotros como ciudadanos no los cultivamos, no los entrenamos y el Estado tiene un desafío también de empezar a poner esto en vanguardia y nosotros estar más comprometidos en educarnos nosotros, nuestra familia, nuestro entorno y así también las compañías. Muchas gracias, Carlos. Subprefecto Wong, ya que ustedes justamente están atendiendo toda esta emergencia, están haciendo persecución de algunos delitos, nosotros aquí estamos hablando de algunos delitos de futuro, algunas amenazas de futuro, hablamos de inteligencia artificial, métodos bastante sofisticados en algunos casos, pero lo que ustedes ven en el día a día en la Policía de Investigaciones son otro tipo de delitos informáticos, ¿no? ¿Qué es lo más común que están atacando ustedes o que al menos reciben denuncias? Bueno, yo estoy a cargo del Centro de Ciberseguridad de la PDI, o sea, cómo resguardamos nuestra información. Pero en realidad los delitos son variados, los ataques son variados en realidad, lo que nosotros podemos detectar. Y efectivamente hay una tendencia hoy por hoy a la utilización de ransomware, como decía Ingrid, efectivamente es uno de los malware que hoy actualmente están usando muchas bandas criminales. Para dimensionar la cantidad de dinero que hace, que genera la utilización de un ransomware, es importante ver historia reciente. Lo que pasó con Conti, que es uno de los grandes ransomware que asoló a Europa y parte también de América. Y gracias a lo que nosotros especulábamos, es que efectivamente atrás de Conti existía una organización más o menos importante, una banda criminal interesante, pero no lo supimos hasta que efectivamente hubo una filtración interna, como los leaks que conocemos cuando un hacker se enoja y revela información. Bueno, eso mismo ocurrió dentro de las filas del mismo ransomware. Y efectivamente ahí se pudo determinar que Conti contaba con más de 70 personas trabajando. Tenía un departamento de recursos humanos, por ejemplo, entregaba vacaciones, pagaba QA, o sea, controles de calidad para su mismo ransomware. Era una empresa. Exactamente, pues era una empresa y que facturaba millones de millones. Entonces vemos cómo se profesionaliza cada vez más la utilización de malware en grandes compañías. Y uno de los problemas también que nosotros detectamos es que efectivamente todo este tema de los ransomware, aparte de explotar al usuario, o sea, como decía Carlos, por ejemplo, a través de algún phishing, a través de algún engaño que yo pueda ejecutar, existe otra modalidad que es el ransomware como servicio. O sea, que hay gente interna que efectivamente vende acceso. Yo soy, por ejemplo, el administrador de una gran empresa y yo ofrezco un acceso a mi empresa. Entonces, estos ransomware o estas bandas criminales me contactan, yo lo publico en la dark web o en la deep web, me contactan, me pagan y yo les vendo el acceso. Entonces, para ellos es mucho más fácil generar esta intrusión a la empresa y generar todo este cifrado de datos que provoca el ransomware. Y también tenemos que aclarar que hoy por hoy las técnicas del ransomware también han cambiado. Antes era un secuestro de nuestra información y el delincuente nos decía, si tú no pagas, yo no te devuelvo tus datos. Hoy por hoy también hay una extorsión. O sea, ¿por qué? Porque esta información me dice, si tú no pagas, yo no te devuelvo los datos y además, como yo ya te los saqué, los expongo a Internet. Los filtro, claro. Exacto. Ahora, subprefecto, interesante lo que usted nos está contando respecto, por ejemplo, de esta venta de acceso, ¿no? De personas que a lo mejor tienen la posibilidad de abrir puertas para que entren justamente estos atacantes, porque muchas veces también ocurría de manera, entiendo, accidental, ¿no? Se aprovechaban de algunas vulnerabilidades o de mala higiene digital, etcétera. ¿Esto ya se ha visto también en Chile? ¿Venta de ese tipo de acceso? Gente que esté ofreciendo, por ejemplo, en Deep Web, oye, yo tengo la opción de darles la oportunidad, páguenme una cantidad de dinero y yo les doy acceso para que puedan secuestrar computadores, o eso se ha visto afuera y todavía no lo han ustedes detectado acá? Hay un par de investigaciones que se han visto. El subprefecto Silva podría ahí hablar más de... Subprefecto, por favor, está interesante. Sí, hay un par de investigaciones que se han visto, la verdad que bastante inicial, pero en esas investigaciones todavía nosotros no las terminamos, así que... No, lo que pueda contar nomás. Pero lo interesante es que se está configurando también esa figura. O sea, el Ransomware as a Service es algo que se está en todo el mundo implementando y no solamente, o sea, lo que en el fondo queremos que entiendan que son empresas criminales, ¿cierto? Que ofrecen un servicio criminal, claro. Lo que es una especie de sicariato digital. Yo voy y, yo quiero atacar a una empresa X y contrato a esta banda de criminales para que hagan lo que tengan que hacer, secuestrar información, bajar una página web, ¿cierto? Y les pago por ese servicio.
Y esta empresa, como en un momento fue Conti, fueron empresas criminales que eran prácticamente con reclutamiento personal, ¿cierto? Indicadores de calidad. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahora. Profesor, ¿cómo, ya que estamos hablando, imaginando, no es difícil para nosotros, pero esto está pasando, digamos, esto de que ya hay verdaderas empresas muy sofisticadas dedicadas a los delitos cibernéticos y muy lucrativos por lo demás? Hay un tema también de talentos, ¿no? Hay generación de talento para poder enfrentar esto, capital humano avanzado, lo hemos hablado ayer también, ¿no? ¿Cómo se puede competir contra esto? Porque debe ser bastante interesante también para algunas personas muy talentosas, por lo demás, me imagino, en el mundo digital, dedicarse a esto, porque ven que hay un retorno rápido, fácil, funcionan en el anonimato. Difícil competir ahí. Mira, yo creo que es interesante, sí, probablemente, en términos de ¿Sí? plata. El ransomware es lo más lucrativo que hay en general. Y es algo terrible. Marcelo hablaba, pero en la dark web uno puede encontrar ofertas de ransomware o service, igual que una promoción en una multitienda, digamos, con la oferta del día, digamos, para atacar tal o tal persona. Entonces, a tal punto que también conversé varias veces con personal de la PDI, y que hasta el narcotráfico se convierte a veces al ransomware porque es más lucrativo que la venta de droga. A ese punto. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Es algo difícil porque si formas talentos, tuvimos un caso, si se acuerdan, el caso de la clave única, del hackeo de la clave única. La persona que hizo ese hackeo es una persona de una casa de estudio que participó con nosotros a competencia de ciberseguridad del campo de Marte, que fue premiada en ese campo de Marte. Y que al final, bueno, por una razón X, se convirtió en el sombrero negro, digamos, en la persona que hizo ese hackeo, a lo mejor para demostrar su capacidad, pero es un problema. Y en el caso de ransomware es exactamente lo mismo. Es muy tentativo para una persona que tiene la competencia de hacerlo. Hay que siempre recordar que cuál es la diferencia entre un hacker del punto de vista bueno de las cosas y un ciberdelincuente. Técnicamente ninguna. Tienen los mismos conocimientos, son iguales. Un profesional de la ciberseguridad y un ciberdelincuente muchas veces son iguales en términos de competencia técnica. La gran diferencia es que uno la usa para el bien, digamos, para defender la empresa o una institución, y el otro como medio de ganar plata de forma ilegal. Pero inicialmente son lo mismo, tienen la misma formación inicial, a veces en la universidad, y hay un momento donde hay un cambio. Igual que cuando uno se convierte en cualquier delincuente común y corriente, hay un momento, hay un cambio. Habría que preguntar a lo mejor a un psicólogo de por qué ocurre ese cambio, más allá del dinero, porque claro que probablemente el dinero es la primera razón, digamos, porque O sea, hay un sentido económico que es obvio, en ambos lados hay un sentido económico en todo caso, ¿no? Pero es divertido. Yo cuando he reportado estos temas, años atrás me empezaron a decir, bueno, es que la palabra hacker no significa algo malo. De hecho, hay hacker de sombrero blanco, como dice usted, y hacker de sombrero negro, como un poco una analogía con los magos, ¿no? Entonces, efectivamente, acá hay un tema, porque son personas que tienen altas capacidades, pero algunos se dedican al lado oscuro de la fuerza y otros al lado luminoso de la fuerza. Antes de darte la palabra, Ingrid, profesor, quería cerrar con algo. Le voy a contar una historia mía. Cuando yo era más joven, con un amigo mío, nos dedicamos a hacer algunos virus para DOS, la primera versión de Windows en esa época. ¿Por qué? Porque era divertido. Era la forma de mostrar que manejábamos mejor el sistema que una gran empresa. Y durante una feria de software echamos abajo toda la demostración de Microsoft en esa época por un virus que inyectamos antes de la demostración en ese lugar, y quedó la crema, digamos. Y nosotros dos estamos muertos de la risa mirando el desastre que causó el virus. Hasta el momento que yo en la universidad me pusieron como responsable de la ciberseguridad del laboratorio. Mira. Ingrid. Y ahí pasé del otro lado y había ataques. ¿Y cómo se le ocurre a esa gente atacar, no? Están causando problemas. ¿Y cómo? Y ahí cambié como de lado. Hay que defender el sistema ahora. Eso, claro, técnicamente es lo mismo, pero un rol diferente. Y ahí
para mí, de punto de vista del mío, se hizo el cambio de punto de vista, el daño que uno puede generar cuando estoy, entre comillas, del lado oscuro, ¿va? De la fuerza, y cuando estamos del otro lado, defendiendo. Ahora, es importante que tengan esa capacidad, obviamente. O sea, tienen que saber pensar, tienen que saber también atacar, tienen que saber probar las defensas, y eso lo hacen hoy día todos los especialistas en ciberseguridad. En el fondo van probando las defensas que tienen las corporaciones, las compañías, las empresas, para saber en el fondo cuáles son las debilidades. No hay otra manera, ¿no? Se hacen un montón de simulacros al respecto. Ingrid, que tú querías comentarnos algo. Sí, yo quería hacer un comentario. Talento en Chile sí lo tenemos. Ajá. Somos amantes de la tecnología y es solo que nos veamos como sociedad, aparece algún dispositivo nuevo y vamos y adherimos sin conciencia de lo que haya detrás. Cuando salió el multicarrier, fuimos laboratorio. Significa que este país, nuestra idiosincrasia, somos consumidores de mucha tecnología y de todo lo nuevo que hay. Entonces, creo que el reto grande está en la academia, está en la educación en este país, que tenemos que trabajar en temas de ética, tenemos que tratar temas de moral desde pequeños. Tiene que estar esa conciencia que si hacemos un daño o encontramos una puerta abierta, respetar, no entrar. ¿Por qué si la puerta está abierta, por qué tengo que entrar si no me corresponde entrar? Entonces creo que hay un tema de educación fuerte que deberíamos trabajar, ¿ya? Y somos amantes de la tecnología, sale una ley en este país y siempre buscamos por el lado cómo la vamos a saltar. Y tenemos que tener conciencia. Entonces, bueno, el rol para los que estamos en la fuerza, somos de los buenos, sí. Tenemos un doble rol de ser fuertes para defendernos. Pero hay que tener conciencia que nosotros somos amantes, el talento está para los buenos y para los malos en este país. Somos amantes de la tecnología y estamos todos conectados, pero les pedimos por favor que pongan los teléfonos en silencio, ¿ya? Si van a estar conectados ahora no hay ningún problema, pueden hacer comentarios y todo, pero pónganlo en silencio ahí para no interrumpir el debate. Senador, antes de preguntarle, Ingrid, quiero hacer un contrapunto ahí contigo en eso, ¿eh? Porque yo me dedico a reportear también tecnología, entonces efectivamente Chile tiene una cualidad, no sé si buena o mala, pero somos early adopter, ¿no? O sea, adoptamos rápidamente las tecnologías, aprendemos a usarlas rápidamente, entonces claro, la gente dice, sí, somos buenos para la tecnología, pero ¿realmente sabemos usarla bien? Ese es el gran problema y ese es el gran debate. Realmente tenemos mucho capital humano avanzado en ciberseguridad, en ciencia de datos. He hablado con muchos especialistas y me dicen, nosotros hemos logrado avanzar un montón en digitalización, en los fierros, las conexiones, en Internet, espectaculares, estamos punteando acá en América Latina. Pero en profesionales que puedan ocupar las plazas de trabajo que se van a abrir en el ámbito digital, todavía tenemos un largo camino por recorrer. Senador, usted nos está mirando con ganas de participar, por favor. Bueno, sí, eso está definido en la estrategia Chile Digital 2035. Sí. La publicamos en un trabajo del Senado con la CEPAL el 19 de mayo de este año, en donde se dice que aquí a 12 años más, el 2035, 12 años más, necesitamos 10.000 nuevos profesionales. Estamos hablando de esa cantidad y de ese porcentaje, al menos un 30% mujeres. Hay una brecha de género de mujeres en ciberseguridad tremenda. Yo felicito a Ingrid porque ella lleva muchísimo tiempo, ha formado a muchas y esto es bien importante. No es un tema de paridad por paridad, tienen habilidades especiales y extraordinarias. Yo he visto equipos de ciberinteligencia entrados de repente en otros países y uno de repente dice, oye, pucha, aquí son todas mujeres. ¿Y por qué? Porque son las mejores. Entonces, ahí viene el talento. ¿Qué es lo que tenemos en Chile? Entonces, tenemos talento porque nos gusta desarmar las cosas. Y si uno dice, ¿cuál es el perfil hacker o ciber? Ojo, hacker, si ustedes lo buscan en el diccionario de la Real Academia, es un investigador de ciberseguridad que encuentra vulnerabilidad y ayuda y contribuye a repararla. Los crackers son los que están en el otro lado. La diferencia es la ética. Y ahí viene la formación. Necesitamos las personas que se formen, estos 10.000 nuevos profesionales, se formen éticamente para que hagan lo que corresponde. ¿Qué se requiere entonces para poder hacer y mantener de forma dinámica un modelo? Necesitamos hacer dos cosas. Lo primero, una mejor ciberinteligencia. Tenemos que tener personas, incluso agentes encubiertos, trabajando, autorizados obviamente, y para eso están todos los mecanismos contenidos en la ley de inteligencia,
para ir viendo qué está ocurriendo realmente en la dark web, deep web y adelantarnos a ataques. La gran mayoría de los ataques de ransomware han sido publicados porque estaban ofreciendo credenciales a la venta, ¿cierto? Uno podía decir al tiro pues, la tipo de credencial a quién iban a atacar. Entonces ya uno sabe, mire, esto viene. De ahí vienen las campañas estas que se señalaron de ransomware, que está muy bien. Pero lo segundo, que es fundamental, investigación avanzada en ciberseguridad. Que es lo que tenemos entonces, un proyecto de un nuevo laboratorio de investigación avanzada en cibercrimen. Y ese es el secreto, tener profesionales que estén investigando en la frontera, descubriendo incluso hasta esas vulnerabilidades de día cero que dices tú, porque, claro, hay algunas que son importantes reportarlas a la comunidad, pero créanme que algunos estados guardan vulnerabilidades de día cero para sus propias armas. Entonces, este es un tema no menor. Una vulnerabilidad de día cero para algunos les puede representar dinero, pero para otros una ventaja estratégica para realizar algo. Solo para recordar el ataque del 2010, el primero que vimos, Stuxnet, contra una planta, una central donde habían centrífugas para hacer todo el enriquecimiento de uranio, no se usó una vulnerabilidad de día cero, se usaron 4. Y el nivel de gente que trabajó para eso era de altísimo nivel. Entonces los ataques complejos requieren respuestas de personas preparadas. Y tú tienes toda la razón, el secreto está en eso, en el talento. Si tenemos personas talentosas que estén, por un lado, haciendo ciberinteligencia, anticipándose, y segundo, investigadores de crimen avanzado, van a poder incluso determinar, mira, el próximo ataque probablemente va a ser esto. Y lo tercero, usar los canales de información, todo lo que está haciendo Europa, lo que está ocurriendo en Europa nos sirve a nosotros, nos anticipa. O sea, por mientras no tengamos una capacidad propia, uno tiene que estar recurriendo a quienes están en estos momentos levantando información, evidencia, y eso ocuparlo para uno mismo. Eso sería. Senador, yo quiero tirar nuevamente la pelota para su lado de la cancha. Ya. Y con toda honestidad, para que nos pueda responder, porque cuando hablamos de tecnología, de las cosas que se vienen, nos encantan los medios de comunicación hablar de la nueva cirugía robótica, de los autos conectados, del Internet de las cosas, de las smart cities, etcétera, ¿no? Todo conectado, todo funcionando de manera extraordinaria, con una latencia increíble, etcétera. Pero claro, esas cosas van de la mano de desafíos y también de seguridad, de dispositivos que van a estar funcionando dentro de nuestros cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Usted está al día con todas también esas tendencias. La idea también de los legisladores y lo que uno espera es que evidentemente estén tratando de estar al día con todos estos temas y que vayan sacando legislación que nos pueda resguardar, antes de que esto sea un problema incluso. Hay una ley por ahí de los neuroderechos, por ejemplo, que también se está adelantando harto en algunos temas, mucho para algunos científicos, pero se están adelantando y eso es bueno. Cuando usted habla de estos temas, cuando usted habla de ciberseguridad en el Senado, con sus compañeros, con sus compañeras, ¿hay receptividad? ¿Se entiende la importancia de estos temas? Bueno, para ser honesto, cuando yo me incorporé al Senado en 11 de marzo del 2018, era un tema que no existía. No había ninguna ley que hablara de ciberseguridad. Y por eso convoqué a un grupo de colegas de la Comisión de Defensa para crear la ley que hoy está dando fundamento a este mes, la 21.113, el Mes Nacional de la Ciberseguridad, que tiene dos objetos. La ley es para promover y actualizar conocimiento, lo que estamos haciendo ahora, pero también hacer ejercicios nacionales. O sea, tal como nos preparamos en los colegios con las operaciones DEISE, cuando hay simulacro terremoto, o las ocasiones de tsunami en la costa, tenemos que hacer ejercicios nacionales y premiar a los mejores. Entonces, ese es un punto que teníamos que ver. De ello partimos con todo un proceso de transformar el Estado, la transformación digital del Estado, que es una ley, la 21.180, pero nos falta la parte más importante, la gobernanza, la interoperabilidad con buena identidad digital 2.0, con trazabilidad e integridad de la información. Eso es lo que ayuda a dar mucho más robustez. ¿Qué estamos trabajando ahora? Estuvimos cateteando también porque este no era tema. ¿Sí? Lamentablemente el país avanzaba digitalmente. Tenemos la fibra óptica más rápida del mundo, eso lo certifica Ookla, que mide la velocidad. Estamos desplegando 5G muy rápido, todo lo digital funciona rápido y la ciberseguridad se queda parado. Entonces, insistiendo para hacer una ley de gobernanza de ciberseguridad. El último día del gobierno anterior, el 10 de marzo de este año, se ingresó al Senado y la tramitamos ya en la Comisión de Defensa, está aprobada en general, entró a la Comisión de Seguridad y la vamos a tratar después de forma unida. El gobierno nombró un coordinador general de ciberseguridad, el profesor Daniel Álvarez. Con él llevamos más de 6 años trabajando el tema y este es un tema emergente. Lo que sí tiene Chile, y eso es lo bueno, que lo destacaste, tenemos una Comisión de Desafío del Futuro que creó el Congreso del Futuro. Este es el único congreso de parlamentos del mundo que hace eventos científicos. Nosotros fuimos invitados ahora, yo de hecho de aquí me voy a tomar el avión, porque la próxima semana, el lunes y el martes, estoy en la Cumbre Digital de Tallinn, en Estonia. Es el país más avanzado digitalmente que fue atacado y tiene toda la ciberseguridad, incluso la ciberdefensa de la OTAN.
y después nos vamos 2 días a Helsinki, la cumbre de los congresos del futuro a exponer, porque vamos a la vanguardia. Finlandia fue los primeros en crear las comisiones de desafíos del futuro, y después Chile. Y nosotros vamos con los neuroderechos, vamos con regulaciones avanzadas, inteligencia artificial, estamos con una mesa de ciberseguridad ahora con más de 140 personas, 24 PhD, 7 subtemas trabajando. O sea, Chile no tenía nada antes, pero ya esto lo hemos instalado. Eso es lo que yo podría decirte. O sea, efectivamente, en su momento había un desconocimiento total, pero ya se ha generado la masa crítica. Ayer el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, cuando inauguró, así lo destaca, Álvaro era uno de los mocionantes de la ley, y él lo ha hecho muy propio. Y hemos ido formando muchos más. Entonces, cada vez tenemos una bancada digital que es capaz de entender el problema y capaz de llegar a acuerdo, porque este tema no es político, este es un tema de Estado. Trasciende a los gobiernos de turno, por eso Ingrid le tocó participar y desarrollar la política nacional de ciberseguridad que viene del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que lo siguió el presidente Piñera y sigue hasta ahora, y Daniel Álvarez la va a actualizar. No es un tema ni de izquierda, centro, derecha, es un tema de todo, y esto lo que nos permite es que podamos vivir seguros, que se garanticen nuestros derechos, proteger a las personas, los derechos humanos, la libertad de expresión, para que la libertad de expresión, que es derecho humano, sea de humanos, no de máquinas, inteligencias artificiales, bots, avatar y otros que nos generan problemas. Pero sí, siendo honesto, no se sabía nada al principio, ahora se sabe un poco más. Lo que necesitamos es que la ley se haga realidad y ojalá en un año más, el próximo mes de octubre, el próximo año, estemos cortando cinta a la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad con esta ley marco que además va a proteger la infraestructura crítica de la información. Muchas gracias. Pero lo primero es la concientización. Si los mismos legisladores no saben, no son conscientes de estas amenazas, difícilmente van a poder avanzar, así que es una buena señal. La verdad es que los ataques ocurren, los ataques cibernéticos en este caso, ocurren todos los días. Todos los días hay intentos de ataque, eso lo saben perfectamente acá en la Policía de Investigaciones, esto ocurre siempre. Lo que me llama la atención, y esta es una pregunta que quiero dejar abierta para todos ustedes, es, o también me pueden corregir si me equivoco en la pregunta, no hay ningún problema. Me da la impresión que no muchas compañías, ni muchas instituciones públicas sobre todo, hacen... el símil en el mundo análogo sería Operación Daisy. Todos hicimos Operación Daisy cuando éramos niños, ¿no? Ante acaso de un terremoto tenemos que ponernos acá, salir por acá, esta es la vía de evacuación. ¿Existen operaciones Daisy o algo similar que se pueda hacer a nivel de ciberseguridad? Y lo pregunto por algo muy sencillo, prefecto Ingrid, lo pregunto por algo muy sencillo, y no me quiero enseñar con el Poder Judicial, pero lamentablemente es uno de los últimos ataques que conocimos. Cuando empiezan a dar las explicaciones, que me imagino que ustedes también están conscientes, cerca de un 20% de los computadores del Poder Judicial, de la Corte de Apelaciones de Santiago, tenían Windows 10, que es un sistema operativo que se hizo el 2009, que se dejó de dar soporte el 2020. Llevaban 2 años sin soporte y ni actualizaciones, ni siquiera, no es porque no hayan actualizado, porque ya no habían parche, no se podía. Y la misma compañía, entiendo, había hecho la advertencia, actualicen el sistema operativo, ya no estamos dando soporte, estamos hablando del Poder Judicial. Entonces, no hay un experto en seguridad, en ciberseguridad, alguien que haga algo mínimo como decirle funcionarios, actualicen el sistema operativo. O sea, es algo básico. No sé si alguien quiere... Ingrid, sí, tú querías responder esa pregunta. Oh, esto sí que está complicado, porque no sé por dónde partir, si por las operaciones Daisy o por la realidad de los servicios públicos y de las instituciones. Hay que mirar el presupuesto que tenemos. Ya yo les puedo decir que el Ministerio del Interior tiene equipos con Windows 7. Tenemos equipos que tienen 12 años funcionando y históricamente lo podíamos renovar cuando el Ministerio del Interior estaba a cargo de las elecciones. Entonces, todo lo que se invertía en el proyecto después se reciclaba y se cambiaba toda la plataforma. Y eso le pasa a todos los servicios. Hay que mirar el presupuesto que tenemos, no va para ir renovando continuamente los equipos. Entonces, en esa realidad hay que hacer un levantamiento. Tenemos que tener todos esos equipos a internet, tenemos que tener todos que estén navegando en Google, hay que hacerle un poco de inteligencia a la realidad que se tiene, es como se van cerrando barreras, ¿ya? Entonces ese trabajo es difícil porque ahora a los equipos técnicos se le están haciendo exigencias que alguien con un equipo deficiente tenga su correo abierto a internet, porque necesita ver redes sociales.
y se tira toda la asociación de funcionarios, si uno les corta una red y están haciendo actividades que no son antiseguridad de la red institucional. Entonces ahí hay un trabajo que se tiene que hacer trabajando en todas las organizaciones, ser fuerte en lo que es la definición de las políticas de uso de los recursos, de navegación, de uso del correo. Ahora tenemos los ataques, estos que han habido, no parchar, pero también por qué el correo está abierto al mundo. ¿Por qué mi servicio de correo se puede ver de otras partes del mundo? Mejor lo cierro y si me quieren hackear el correo, tengan que usar una IP chilena donde siquiera los pueda perseguir. O sea, hay técnicas, pero hay que convivir con esta deficiencia de equipo, ya que son antiguos, que los presupuestos no dan para tenerlos actualizados. Pero con un buen antivirus, hay productos con los que uno puede ir cerrando y administrando la red para ir segurizándola, pero no es infalible, ¿ya? Respecto de qué hacemos, las operaciones DAISY, desde el equipo de atención de incidentes, cada vez que hay incidentes nosotros aprendemos, vamos al que ha sido hackeado, levantamos toda la evidencia, compartimos para que el resto de los servicios, de los organismos conectados en la red de conectividad del Estado y los que no lo están también y con convenios con muchos privados, compartimos todas las claves de qué hay que segurizar y estamos haciendo un manual qué hacer ante un ransomware. Porque este sí lo estamos trabajando y yo creo que lo vamos a entregar a fin de esta semana, compartirlo con la red nuestra, porque no hay que volverse loco, qué es lo que hago, todos gritan, todos lloran, es un drama, pero hay cosas que uno puede hacer tranquilamente tomándose, respirar y en 5 minutos ver qué es lo que tiene que cerrar. Ese manual de PTT se los vamos a hacer, pero como DAISY es difícil, ¿ya? Pero sí dar una serie de recomendaciones. Planes de acción. Sí, plan de acción. Lo primero, ve esto. Lo segundo, llámanos, avísame. Si estás conectado dentro de la red de conectividad del Estado, yo te corto todo el tráfico. De hecho, nos ha pasado y tenemos muchas cosas automatizadas que de repente la red, hace poco tuvimos un incidente que cortamos todo el tráfico entrante. Pero son medidas que de verdad mitigamos inmediatamente un incidente. Entonces, ese tipo de cosas sí hay que entregárselo en manuales a los equipos técnicos, eso es lo que podemos hacer. Muchas gracias, Ingrid. Carlos, voy inmediatamente contigo, pero antes, prefecto que me había levantado la mano. Solamente que me quedé pegado con algo que comentaban delante respecto de que tenemos talento y capacidades. Pero, claro, tenemos talento y capacidades, pero tenemos mucha asimetría entre personas que tienen mucho talento y personas que no saben nada. Y que algunas veces se alejan de la tecnología porque se sienten muy distantes de ella. Y aquí voy a aprovechar de contar una anécdota bien cortita. Hace pocos meses atrás fuimos a España con Marcelo Bonde de ciberseguridad. Y llegamos al aeropuerto, bueno, nos llegaron nuestras maletas y, bueno, harto tiempo, no sé si ya te llegaron las maletas, pero ha pasado mucho tiempo, no llegó la maleta y Marcelo me dice, mira, necesito comprar un dispositivo que vende Apple, que uno lo mete en la maleta y te rastrea por donde ande tu maleta en el mundo lo voy a encontrar. Le dije, pucha, lo encontré súper bien porque es pertinente a lo que le haya pasado. No, amigo, yo no quiero para eso, yo la quiero para abrir el dispositivo y saber con qué software trabaja y cómo se conecta. Lo voy a romper, si no lo quiero, lo voy a comprar para romperlo. Entonces digo, miren, tenemos de ese tipo de personas que son súper preocupados de esto y están preocupados de la tecnología, pero tenemos personas que andan súper lejanas de la tecnología. Y ahí tenemos como dos tipos o dos grupos de personas que son particularmente vulnerables, los menores de edad, ¿cierto? Respecto a los cuales la pornografía infantil explotó en pandemia. El abuso sexual de niños y niñas adolescentes a nivel mundial explotó, pero Europol dice 1000% en Europa, 1000%. Nosotros hicimos una operación en el mes de junio, me parece, y concentramos a los cibercrímenes de todo el país, o los 3 que tenemos, y detuvimos la cantidad de personas que teníamos en 2 años. Y seguimos trabajando en eso. Pero ya como tenemos esas personas, tenemos otros alcances. Por ejemplo, a mí particularmente, por lo que yo leo, ¿cierto?
sectores particularmente vulnerables o que han sido muy atacados en el último tiempo en muchas partes del mundo con ransomware, también han sido los hospitales, ¿cierto? Y el otro día conversando con las telcos, me parece que también estuve con el senador en alguna reunión, decían, mire, el robo cable cobre, ¿cierto? Acá tengo el jefe nacional de robo, que está lleno de causas de robo cable cobre, pero muchas personas van, algunas veces, a ver, lo voy a decir porque algunas veces pareciera que son robos programados que votan algunos sectores y uno podría entrar a pensar en una especie como de sabotaje. Pero otras veces van a robar cable de cobre y la fibra óptica no tiene cobre. Entonces la rompen, ¿cierto? Uno podría hablar del delito de daño, pero dejar a un sector de la población sin internet, ¿cierto? O sin acceso a sus redes, ¿qué significa? Que hay hospitales que ese día no pueden funcionar, ¿cierto? Porque obviamente estamos tratando de avanzar a que todos nuestros exámenes estén digitalizados. Entonces una persona que ha esperado meses, ¿cierto?, por una atención médica y pierde la hora, tiene que esperar meses por volver a la atención, sin hablar de lo que podría pasar a nivel de urgencia, ¿cierto? Que una persona podría morir directamente ahí o podría morir meses después porque no pudieron hacerse el examen de ese día porque una persona se puso a romper una cañería, ¿cierto?, para poder romper para poder robar cobre. Entonces uno ve que estamos tan tecnologizados, ¿cierto? Hay poca conciencia, y tú, Daniel, dijiste antes algo que es clave, la concientización. La ciudadanía también tiene un factor importante en esto. O sea, el otro día vi unos videos, me parece como en TikTok, de un joven que estaba rompiendo los ductos para sacar supuestamente cobre. Y la gente lo que hace ahí, nos llama a la policía y lo toma como gracia, todos se reían y lo filmaban, pero nadie se da cuenta que a lo mejor al hacer eso le están votando en algunos sectores de Santiago muy poco cajero automático, pero si votan en el hospital, ¿cierto? Entonces yo creo que tenemos gente muy capacitada, pero también tenemos gente que ha quedado muy atrás, muy rezagada en lo que es conocimiento y los alcances que tiene el uso de la tecnología. Perfecto, muchas gracias, prefecto. Senador, le pido que guarde un segundo la idea que tiene, la guarde en mente, porque Carlos, por favor, adelante, quería también participar. Sí, justamente quería hablar del impacto hoy día a nivel ciudadano, que si bien todos hablamos de tecnología, hace la ciberseguridad y la conciencia que debemos tener justamente como país. Si bien las pruebas o entrenamientos no se están haciendo porque obviamente estamos todos los días y años actualizando y mejorando, hay situaciones que hoy día el entrenamiento lo hacemos nosotros mismos. Todos vemos TikTok, todos hacemos esto, pero no nos culturizamos en cómo ir subvencionando a lo mejor lo que no tenemos como educación de ciberseguridad. Hoy día talento tenemos hoy día mucha tecnología en la universidad, hay muchos proyectos tecnológicos por lo demás, pero la ciberseguridad siempre viene atrás, igual como la seguridad. Hoy día estamos con los portonazos, el narcotráfico, y el cibercrimen es parte de los mismos criminales, solamente que se cambiaron de tecnología. El impacto económico que ellos manejan es para manejar cualquier tipo de nube. O sea, hoy día inclusive los ataques a los ciudadanos se están haciendo de nubes pagadas. Y eso es lo que hoy día nosotros tenemos que empezar a enfrentar. La policía, obviamente, las nuevas tácticas que tienen los cibercriminales, como por ejemplo, ocupar nubes pagadas y dónde te voy a encontrar porque no lo puedo encontrar. Esas nubes privadas, poner, como dijo el senador, un bot que me va a estar haciendo ataques persistentes. Y después nos vamos a nivel ciudadano, donde tenemos niños y niñas siendo vulnerados su derecho, publicándose en internet, en diferentes plataformas, y ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Bueno, quiero contextualizar que para los que no conocen Wilolab es una fundación de ciberseguridad hecha por profesionales que trabajan en el ámbito de ciberseguridad en diferentes industrias, aplicada al ciudadano. Porque hoy día el ciudadano somos nosotros mismos, somos padres, somos abuelos, somos tíos, y nosotros tenemos que empezar a educar estas cosas. Los delitos cibernéticos van a estar desde ahora en adelante, o ya estaban desde muchos años atrás, hace 6 años, 7 años, como dijo el senador, que empezamos a esta cultura, a empezar a cultivarla, y todos los años vamos a empezar a hacer estos eventos y obviamente con ustedes, pero la idea es que nosotros tengamos la conciencia, profesionales, papás, familia, de cómo mejoramos nosotros esto. Hoy día no siquiera los niños están hablando los ataques digitales a través de los videojuegos. Hoy día inclusive en los videojuegos, la tecnología también se está produciendo esto. Hay cibercriminales o pederastas que están entregando dinero digital en estos juegos en cambio de fotos pornográficas. Y esos son peligros ciudadanos. ¿Cómo avanzamos? Bueno, unámonos todos, como hizo el senador, como estamos trabajando hoy día, para ir impactando de manera positiva a la ciudadanía en estas cosas que no se sabe
y hoy día después decimos por qué no hicimos algo. Y eso es lo que quería tomar un punto, porque somos todos y todas, tenemos un punto donde podemos tomar esto. La expertise no se hace obviamente de un día para otro, estamos creciendo todos los días, pero ya tenemos la conciencia, como este mes, de que tenemos que cuidarnos. Las tarjetas de crédito digitales. Me pasó, no sé si han llegado acá, un niño dentro de la fundación, un hijo le quitó todo el cupo de la tarjeta, porque el papá llegó y le metió la tarjeta al juego. Y después no sabían cómo hacer para demandar a alguien. ¿Y quién vaya a demandar si tú le pasaste la tarjeta? Eso es cultura, eso es lo que lo está pasando. Y hoy día, si no lo tomamos, obviamente vamos a seguir vulnerando a nosotros mismos. Así es, bueno, el campo de batalla, bueno, es muy bélico el concepto, pero ese campo ha aumentado mucho. La superficie de ataque hoy día, ahora mencionaste por ejemplo el tema de los videojuegos, es mucho más amplia que hace 10, 15 años, ¿no? Lo decían también ayer los primeros expositores. Senador Puc, ¿usted quería también agregar algo? Sí, mira, solo destacar lo que dijo el señor Silva, que yo encuentro muy importante. El delito no solo está en el mundo digital, está en el mundo físico. Cuando el portonazo, por ejemplo, que afecta a una familia, a un vehículo, uno le lleva al cablazo. El cablazo son cientos de miles de personas que quedan sin servicio y servicios críticos. Entonces, aquí hay que cuidar todo. No podemos solo cuidar el tema con el antivirus, también hay que cuidar la infraestructura crítica. Y por eso necesitamos, yo les hablaba de esta ley de gobernanza, protección de infraestructura crítica, mirarlo como un todo. Y lo segundo, que es muy importante, tenemos una responsabilidad gigantesca. Las niñas y los niños no son nativos digitales. No son nativos digitales porque no tienen ni mamá ni papá digital. Son huérfanos digitales. Y por eso el trabajo de la Fundación Willow Lab es fantástica. O sea, lograr a edad temprana reconocer los riesgos. Las niñas y los niños entran en las redes sociales a edad demasiado temprana, no entienden los riesgos, ocurren muchos delitos asociados que algunos de ellos son emergentes por la forma en que se van ocurriendo. Entonces también la protección de la familia, la protección de las niñas y los niños y de los adultos mayores, que son los más vulnerables, es lo primero que nos tiene que iluminar, porque esos delitos se instalan en personas que están no solo en la vulnerabilidad propia de la edad, sino que están mucho más expuestos que el resto. Las grandes empresas van a resolver sus problemas solo, el Estado va a poner los mecanismos que tienen, pero quedan atrás siempre los ciudadanos. Y ahí destacar la Fundación Willow Lab, que hace un extraordinario trabajo. Gracias. Gracias, senador. Bueno, yo me quedo con el concepto que ayer me dijo el prefecto Silva, que no lo he dejado de repetir, ¿no? El de la higiene digital, me quedó súper marcado. Y eso, bueno, cruza todo este tipo de cosas, ¿no? Subprefecto Wong, me gustaría saber, ya hemos hablado de que hay diferentes maneras de ataque, hay diferentes estrategias que están siendo utilizadas por los ciberdelincuentes. He visto muchos reportes de muchas empresas que se dedican a ciberseguridad, sobre todo internacionales, que hablan de que en esta parte del mundo, Chile no se escapa a esa tendencia, han aumentado muchísimo, sobre todo después de la pandemia también el número de ataques, ¿no? Que es algo un poco obvio, había mucha más gente conectada también. Pero ¿por qué cree usted que están aumentando estos delitos tan fuertemente en esta parte del mundo? Bueno, es complicadísima esa pregunta porque el tema de la ciberseguridad es un tema bastante complejo, de hecho es multidimensional. Aquí hemos esbozado, el senador Carlos, Ingrid, han esbozado algunas de las dimensiones que tienen que ver con respecto, por ejemplo, a las brechas digitales que se han creado, con respecto a la dificultad tecnológica, con respecto a la evolución de la tecnología, que efectivamente como seres humanos no somos capaces de avanzar tan rápido con la tecnología, no terminamos de entender una tecnología y ya vio otra. Además que hay una cierta complejidad tecnológica. Nosotros somos malos programadores, disculpe que lo diga, profesor, pero somos malos programadores y eso implica también que haya un riesgo per se en cada pieza de software que nosotros tenemos. Entonces estamos hablando de que hay vulnerabilidad latente en todo nuestro sistema, que también es una dimensión más de la ciberseguridad, la brecha digital que se genera con respecto a la tecnología, educación digital, como lo dice el señor Silva, que es sumamente importante. O sea, si no hay educación detrás de todo esto, continúa acrecentándose esta brecha digital. Entonces, todas estas dimensiones, si las sumamos, son efectivamente tierra fértil para que un delincuente pueda explotar estas vulnerabilidades. Y si nos damos cuenta, tecnológicamente hoy cada vez es más, resulta más fácil, por lo que decía el mismo senador, generar malware con comportamiento e inclusión de inteligencia artificial
Y de hecho las matemáticas, si pensamos en que no tan solo un malware puede ser cifrado para que actúe en nuestro computador, sino también puede ser ofuscado a través de matemáticas, a través de utilización de constantes opacas, por ejemplo, que es una nueva técnica que se está viendo también. Entonces, eso posibilita la creación de malware, que la creación de malware sea mucho más fácil, a través de un clic, por ejemplo. El problema está en el envío, y yo siempre lo he dicho, en el envío yo creo que una de las fuentes donde hay que poner bastante coto y prever eso. Y el envío implica el usuario, implica nosotros. Si al final generalmente se dice, y nosotros estamos acostumbrados a escuchar este eslogan, todos somos parte de la ciberseguridad porque es efectivo. O sea, al final, hoy por hoy, los ciberdelincuentes están explotando a las personas a través de phishing, como decía Carlos, a través de engaños, porque es el método más efectivo para generar un ataque. Como lo decía el mismo senador cuando hablaba de Stuxnet, que es uno de los grandes APT que se ha investigado y que hay harta documentación con respecto a eso, uno de los ataques también fue a través de la explotación de tirar un pendrive para que los ingenieros en este caso lo recogieran. Entonces nuevamente explotaron a la persona. Y eso, ¿cómo se genera? Como decía Ingrid, a través de educación. Educación, entrenamiento, generar estas capacidades en la alta gerencia, generar capacidades en los clientes, en los funcionarios. Y también respondiendo a tu pregunta, cuando tú me decías, ¿se han visto estos eventos, estos temas o estos ataques acá en Chile? También tenemos que pensar que hoy por hoy tenemos en el ciberespacio no podemos hablar de países, porque, por ejemplo, tenemos organizaciones que trabajan con Europa, tenemos organizaciones que trabajan con parte de India. Entonces, efectivamente, hay una mezcolanza, tenemos clientes, tenemos servicios tercerizados, tenemos una serie de impactos que pueden ocasionar que efectivamente se produzca una brecha de ciberseguridad. Es por eso que no basta tan solo con generar este ambiente de seguridad a nivel organizacional, sino esto tiene que escapar. Y es lo que yo siempre señalo, que la ciberseguridad es un estado de vida. Es como nosotros nos planteamos con respecto a nuestra integridad, a la integridad de nuestra familia, la capacitación de nuestras familias también con respecto a estos temas. Porque, insisto, si un atacante quisiera generar una brecha, no tan solo nos puede atacar a nosotros como personas, sino a nuestras familias. O sea, un cibercriminal o un agente que quiera obtener información con respecto a nosotros para hacer una estafa, por ejemplo, bancaria, no va a ir directamente contra el gerente, puede ir directamente contra el hijo del gerente, contra la familia del gerente. Entonces, eso es un punto que hay que tener siempre en conciencia. Nosotros somos agentes que debemos entregar esta información, y estos agentes multiplicadores que esperamos que con estos seminarios también se produzca. O sea, que esta información que nosotros estamos transmitiendo ahora la pueden llevar a sus casas, la puedan replicar y generar al final, como el senador siempre dice, este ecosistema de ciberseguridad, que al final nos ayudamos entre todos. Es un buen llamado el que hace el subprefecto. Si alguna de estas ideas, alguna idea cortita, acotada, les queda y pueden compartirla también y pueden viralizarla, por favor, bienvenido sea. Profe, usted recogió el guante, por favor, adelante. Mira, ¿por qué aumentó la cantidad de ataques en Chile durante la pandemia? Bueno, hay varias razones, probablemente. Una de esas razones es que lo que dijimos antes, aumentó la superficie de ataque. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se metieron a hacer comercio electrónico, ¿no es cierto? Porque no tuvieron opción. Si no lo hacían, la empresa desaparecía por no vender, digamos. Y probablemente mucha de esa gente no tenía la competencia para armar, digamos, un servicio. Algunos armaron su propia página web con sistema de pago, etcétera, etcétera, pero sin preocuparse del aspecto de seguridad de la página. ¿Por qué? Simplemente porque no tenían el conocimiento para hacerlo y tampoco tuvieron mucha ayuda para hacerlo. Entonces, aumento de la superficie de ataque, sí, pero más que nada aumento al mismo tiempo el porcentaje vulnerable de sitios y equipamientos y aparatos. Y eso que hace que matemáticamente, mecánicamente, aumenta la cantidad de ataques, porque los ciberdelincuentes no es que eligen así tal o tal sitio. A veces sí, cuando se trata de una organización estatal, porque hay algo detrás.
escanean los sitios con un software que detecta vulnerabilidades, escanea en bruto, digo, fuerza bruta, un montón de páginas y de dominio, y después entrega una lista de cuáles son los vulnerables y cuáles son los que eventualmente me interesan. Entonces, el aumento viene por el aumento de sitios y sistemas vulnerables por la pandemia, ¿ya? Esa es una razón. Y Marcelo tiene razón que la educación es clave en todo eso. Porque si por donde uno lo mira, la ciberseguridad no es un problema tecnológico, un problema humano. Desde el principio hasta el final. Desde el principio porque tenemos gente que programa software vulnerable, porque nadie le enseñó la programación segura. Tenemos gente que no configuran bien o no configuran un software, un router. ¿Cuántas personas en su casa sacan el router de la caja, lo conectan y ahí están conectados a internet y ahí se acabó? Y tiene la password por defecto, tiene un montón de cosas. Si miramos problemas educativos, hay que tomarlo de forma temprana. Claro, nosotros en la universidad podemos educar gente, podemos formar profesionales, etcétera, etcétera. Pero, entre comillas, yo iba a decir, es demasiado tarde. Tenemos que hacerlo en el colegio. A ese nivel hay que hacerlo, lo que hacen en Estonia, en Finlandia, en varios otros países. A los 10 años en el colegio los niños tienen celulares, están conectados. Tengo un amigo de mi hijo que a los 12 años tiene un canal YouTube, administra un grupo WhatsApp. En YouTube está buscando 1000 seguidores para monetizar el canal a los 12 años. Miran lo que quieren en Internet porque los papás no lo controlan. Entonces, la educación hay que hacerla en el colegio, en la casa, de forma temprana. Si no, no lo vamos a lograr nunca. Y para terminar, quiero agregar algo sobre el tema anterior, pero que tiene que ver con también un problema humano. Hay un punto común en todos los ataques que tuvimos en Chile desde hace años, digamos, y el del Poder Judicial, y el anterior ¿cómo se llama?, de EMCO, y los otros. Hay una falta de actualización. Siempre, casi siempre, en alguna parte. A veces hay un phishing inicialmente o cosas de ese estilo, pero después hay una falta de actualización que permite usar una vulnerabilidad para moverse en el sistema y penetrar, hacer lo que se llama un movimiento lateral, etc. Algunas veces escuché, claro, los computadores eran antiguos. Sí, puede ser. Era un problema de presupuesto, pero un computador que tenía Windows 7, probablemente varios de ellos podíamos actualizarlo a Windows 10 por lo menos. Y durante un buen tiempo eso era gratis. Nada de presupuesto aquí, solamente apretar el botoncito para actualizar el sistema. ¿Ya? Entonces es una falla humana, no un problema tecnológico. Claro, no pueden pasar a Windows 11, la última versión posiblemente, pero muchos podían pasar a la anterior que todavía tiene soporte. Entonces hay un error humano y se encuentra en todos los casos anteriores, todos. Entonces uno da la impresión que a veces no aprendemos de los errores anteriores. Desde el Banco de Chile, el Banco de Estado, todo eso, hay una serie de falta de actualizaciones, de fallas conocidas desde a veces hace años, con actualizaciones que existían desde hace años. Error humano, no tecnológico. Senador, estaba mirando y estaba sintiendo. ¿Qué quiere agregar? Mira, uno decirle al profesor que no se preocupe, los ataques al DOS ya están prescritos, así que la pedí y lo va a dejar que pueda salir a la casa después. Y este es el tema, para poder aprender uno tiene que hacer y tiene que aprender a atacar. O sea, cuando uno dice hay un programador que hizo algo vulnerable, bueno, hay otra persona que trata de ver qué hizo él vulnerable. Y esto se hace colaborando. Yo quiero entonces destacar, porque estaba viéndolo los dos, esa colaboración mundo académico-PDI. En la Universidad de Santa María de Valparaíso, la PDI que tiene en Curauma, un edificio nuevo, un piso 6, donde va a estar ese laboratorio de investigación avanzada de cibercrimen. Entonces aquí es colaboración real y está ocurriendo, tienen convenios, están investigando y están haciendo cosas. Colaboración pública-pública, con Ingrid, ejecutivo, yo legislativo, para sacar adelante las leyes. La colaboración de este mundo público con la sociedad civil organizada, que está también haciendo un esfuerzo grande, y también la colaboración con la industria. En ciberseguridad entonces no se compite, eso es lo primero, hay que colaborar. Y la colaboración es la que nos va a hacer salir adelante. O sea, si tú me dices cómo tenemos que organizarnos, de esta manera. Estamos proponiendo en enero el Foro Nacional de Ciberseguridad,
ojalá lo puedas animar. Ya me llevo, aquí tenemos la persona que, el rostro de la ciberseguridad, que es la mejor experiencia española. España es un país que está considerado el número 5 del mundo en ciberseguridad, el índice de las Naciones Unidas, de la Unión de Telecomunicaciones Internacional. Está en español, tienen un modelo distribuido, tienen un instituto de ciberseguridad en León, que yo los invito a que lo vean, y está permanentemente investigando. Cuando les preguntamos a ellos el año pasado cuál era la mejor experiencia que nos podían entregar, un foro nacional de ciberseguridad. Está también en la estrategia 2035, pero hay que echarlo a andar. Entonces, ojalá que este mismo espíritu de este seminario que ha organizado también la PDI, después lo podamos hacer y convocar. Porque a la medida que las personas se conozcan, van a confiar. En la medida que confíen, van a colaborar. Y si colaboramos nosotros, vamos a enfrentar de mejor forma el delito. Eso es lo que quería aportar. Y le pondría una pata más a la mesa, que usted mencionó, que sería la pata de los medios de comunicación, que también... No, sí, por eso te dije, estás contratado. Sí, o sea, no, la quinta pata. Más allá del evento, creo que también es muy importante, porque aquí estamos hablando también de un tema social, un tema de educación, lo hemos dicho millones de veces ya a esta altura. Y también hay un rol que cumplir, siento yo, de parte de los medios masivos, sobre todo, de cada cierto tiempo hablar de conceptos de ciberseguridad. Yo, de verdad, no lo llevo tan seguido, porque claro, somos presos también de la contingencia, de otros avances, de otras tecnologías, de cosas que son muy vistosas. Y claro, volvemos a hablar de estos temas cuando hay algún problema, cuando hay algún ataque, ¿cierto? Pero debería ser algo permanente también, y así que yo, delante de todos ustedes, me comprometo a estar llevando por lo menos una vez a la semana algún concepto de ciberseguridad, de aquí en adelante también para generar mayor conciencia. Prefecto, usted quería tomar la palabra. Sí, solamente algo muy cortito. El profesor decía que siempre el componente humano tiene el error, pero el error de repente no es tan técnico, porque, por ejemplo, si preguntáramos aquí al auditorio, los que están aquí presentes, ¿cuántos de los que están aquí presentes en su teléfono tienen instalado un antivirus? A ver, veamos, ¿quién tiene instalado un antivirus en su teléfono? Yo estoy obligado. Veo unas 7 manos en total, incluida la de Ingrid y el senador. Bueno, lo que quería comentar como para aterrizar estos temas, ¿no? Hace poco compré un antivirus de una empresa muy conocida, ¿cierto? Porque me venía, compré un computador y descargué el antivirus y lo compré. Pero el antivirus que viene vale 28.000 pesos, suscripción anual, y puedo colocarlo en el computador, puedo colocarlo en laptops, puedo colocarlo en celulares, con acceso a una VPN, también me lo da... Vale 28.000 pesos anual y ¿a quién se lo puedo entregar? Es ilimitado. Por 20.000 pesos eran para 30 personas, por 28.000 pesos es ilimitado. O sea, para mí, para mi señora, para mis hijos, para mis amigos, no voy a publicar el QR ahí para que se bajen todo el antivirus. Pero la verdad es que, claro, un QR lo comparto y listo, bajan el antivirus, descargo de una empresa muy conocida. Entonces, claro, el error es humano y a lo mejor el error humano no es solamente técnico, sino que es decisorio. Yo tengo que tener un antivirus, son 28, no creo que la inversión sea de envergadura como para decir, mire, ¿sabe qué? Yo no puedo contar con esto. Es que no tengo los conocimientos que me hagan tener la conciencia de que es necesario tener un antivirus. Es un tremendo punto ese, ¿eh? De hecho lo he conversado con muchos amigos que conocen de estos temas y les digo, oye, ¿tienen antivirus? Entonces me dicen, no, es que es muy caro, que ya conversamos de ese tema recién. No, es que se pone lento el computador o se pone muy lento el teléfono, entonces no me conviene. Entonces, como que no existe la conciencia del peligro, básicamente. O sea, para salir a la calle andan súper preocupados de que no les roben el auto, etcétera, no andan con joyas, ¿no? Encima, ni con la plata al aire, pero en las conducta o de cómo habitan en el mundo digital, ahí no existe ningún tipo de cuidado. Y eso lamentablemente pasa a todo nivel, ¿eh? Pasa, como se dice, hasta en las mejores familias. Carlos, ¿cuál es tu mirada respecto justamente de este tema? Ustedes se dedican mucho también, entiendo, a entregar información, a hacer concientización también, ¿no? Sí, justamente por esa cultura del no riesgo digital, hacemos el llamado, hacemos infografía, vamos a colegio. Dentro de los alcances hoy día tecnológicos hablamos o nos imaginamos las grandes empresas, las municipalidades que no tienen la economía para invertir en ciberseguridad, los colegios. Hoy día nosotros, si nos vemos la información que manejan los colegios de nuestro hijo o hija, es importante. Y nosotros decimos, ¿cómo la cuidan? Tienen un proyecto enlace que muchas veces el proyecto enlace, uno de las salas de computación, no tienen tampoco antivirus. Hay muchos desafíos con respecto a eso. Entonces nosotros hacemos estos llamados porque nos damos cuenta cuando vamos a colegios, que hemos ido de Arica a Punta Arenas a colegios de diferentes niveles,
nos damos cuenta que en todo nivel, sea pagado, sea público, subvencionado, el antivirus no está. Entonces, ya empezando por los colegios, nosotros en las mismas casas, bueno, yo por cultura tengo antivirus, está en mi celular, pero ¿quiénes tienen en su casa un computador? ¿Cuándo le instalan antivirus? Empezando por quién le instala un sistema operativo hoy día como un Office, realmente lo están pagando. Empezamos por eso, muchos hoy día le pasan el computador a alguien y dicen, oye, arréglame mi computador, y le instalan inclusive sistemas operativos pirateados. Esas cosas todavía están en Chile, porque Chile no tiene la cultura. Empezaremos hoy día con el desafío que tenemos desde la Fundación, con el Consejo para la Sociedad Civil, con el Ministerio del Interior, en entregar, por ejemplo, un diplomado ciudadano donde entreguemos estos tips y lo eduquemos. Me saqué una cosa que no tenía que haber dicho, pero lo íbamos a plantear también con el Ministerio del Interior. Ya tenemos un programa, una malla curricular para el ciudadano en contexto a esto, de su protección de datos. Entender que ustedes ya están en la nube. Cuando vemos sistemas como el registro civil, cuando nosotros manejamos clave única, cuando nosotros hoy día tenemos nuestro celular con TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, estamos ya viviendo en la era digital y no estamos cuidando nuestros datos. Siempre cuando voy a colegio le pregunto a los profesores sobre el cuidado de los datos. ¿Tienen doble autenticación en sus celulares? No, porque ¿de qué me voy a cuidar si yo no escondo nada? Si no es esconder algo, es proteger. ¿Por qué tenemos puertas en las casas? Es para que no entren a nuestra casa. Entonces no es que yo no pongo contraseña en mi celular porque mi mujer o mi pareja tiene que saber dónde, pero si eso no es nada, la privacidad del dato, el derecho a la privacidad, empezamos a hablar de derechos fundamentales de nosotros mismos. Eso es lo que nosotros como Fundación Willow Lab le entregamos a ustedes como input para que empecemos a pensar justamente derechos humanos, derechos de los niños y niñas, que también siendo vulnerados. Hoy día el papá y la mamá, hablando de parenting, publica las fotos de los hijos e hijas como quisiera. La foto del primer baño está hoy día en todos los Instagram y los pederastas los sacan eso como pan de cada día. Entonces, hoy día, entrando por un punto, un ápice que es del antivirus, y llegamos a algo más trascendental que es nuestro comportamiento digital, hay que empezar a tener cuidado y nosotros como fundación, vean nuestra página, hay tips, hay información, vamos a sacar esta malla curricular gratuita para los ciudadanos, para que todas y todas podemos tener dónde ir a educarnos, dónde ir a aprender y después palmear para nuestra familia. Excelente reflexión. Pero al final lo que estabas comentando también tiene que ver con el concepto de huérfanos digitales, ¿no? Que decía el senador. Hablamos de nativos, efectivamente los niños se manejan muy fácilmente con la tecnología, pero si los papás no se manejan al mismo nivel, o al menos no empiezan a entender dónde están interactuando en el mundo digital los hijos, por ejemplo el tema de los videojuegos, por ejemplo en el futuro el tema del metaverso, los chats, etcétera, todo lo que hay hoy día que ustedes también conocen, o espero que conozcan, ¿no? Porque es lo seguro. Si los niños son huérfanos digitales, difícilmente va a haber un control, porque el control no va a partir de ellos, no normalmente, ¿no, senador? Mira, a ver, este es el tema de cómo partir. La ciberhigiene tiene que partir a edad temprana. Las niñas y los niños cuando lloran en la cuna les pasan el celular. Y por eso a los niños le pasan al televisor ahora el dedo así pensando de que se va a mover. Y ahí viene la primera irresponsabilidad, porque el que permite el acceso a la red es el que tiene que encargarse de la supervisión. Aquí no estamos hablando del básicamente el secuestro de la persona que no tiene que tener, pero tiene que ser acompañamiento. Y el acompañamiento tiene que ser gradual. Los padres, y este es el desafío de hoy, estamos expuestos a amenazas que no existían antes. Porque antes era fácil, se vivía dentro de la casa, se cerraba la puerta, la reja, y si salía en el barrio, que no hable con los extraños, que no tome un dulcecito del suelo. Mi mamá me decía, cierra la puerta, cierra la ventana. Bueno, hoy dejamos las ventanas en nuestras sesiones abiertas o sin clave, como dice Carlos. Cualquiera se puede meter. Los puertos de los computadores están abiertos, cualquiera se puede meter. Lo extraño en las redes sociales, la gente toma el perfil que quiere y parte haciendo como si fuera incluso un adolescente conversando con otro adolescente. O sea, no hay ninguna forma de saberlo. Y se encuentran, como dijo Marcelo Wong, el pendrive en el suelo, lo van a meter el dulcecito y se van a contagiar. Esas cosas prácticas que nosotros aprendimos en la casa, tenemos que aprenderla en el mundo digital. Y cosas muy simples, reglas de este tipo. O sea, la ciberhigiene tiene que existir para que cuando partan sus procesos de educación nos dediquemos a lo importante, que es el desarrollo del pensamiento crítico, la programación.
Las niñas y los niños antes, desde sexto básico, tienen que aprender a programar. Tal como saben leer y escribir, y entienden y tienen lectura crítica y pensamiento crítico, lo mismo tienen que hacer con los programas de computación. Da lo mismo la carrera. Esto que les estoy diciendo es política pública en Inglaterra. Ellos lo hacen con una tarjetita, el microbit, tienen que programar el dispositivo en sexto básico, y esto puede ser para cualquiera de los ramos, no es que sea el ramo de tecnología. Nosotros hicimos una prueba en Panquehue con niñitas de 12 años, una de ellas estudiante de música y programaban perfecto el dispositivo, o sea, no hay ningún inconveniente para hacerlo, pero si no instalamos política pública temprana, no nos ponemos ciertos controles, obviamente que van a quedar solos, aislados y huérfanos. Me voy a tomar un minuto, menos de un minuto, lo prometo, para unir algunos puntos y proyectar algo para el futuro. Me encanta la ciencia ficción, debo decirlo. El problema es que cada vez menos ficción y cada vez más ciencia. Estamos alcanzando esos umbrales, ¿no? Y voy a unir varias de las cosas que ustedes han dicho. Por ejemplo, el subprefecto Wong decía, aparece una tecnología, no alcanzamos a entenderla y ya salió otra, distinta. Y lo que decía Ingrid, y nos gusta adoptarla rápidamente, entonces vamos teniéndola en la casa. Lo que decía el profesor Bonaire, cosas que tienen inteligencia artificial, vamos metiéndola también dentro de la casa. Que la aspiradora, robot, que este robot que vigila dentro de la casa y que se da vueltas, que la domótica, etcétera. Somos huérfanos digitales, los papás no están entendiendo bien realmente lo que tienen adentro como tecnología. Y ahora, una noticia de la semana pasada, algunos se reían, pero este famoso ícono de la tecnología Elon Musk con Tesla, que mostró los adelantos de un nuevo robot humanoide que se llama Optimus, que todavía es torpe, pero ya algo se movía. ¿Y cuál es el fin de esta tecnología? Por ejemplo, lo que está empujando, digamos, Elon Musk, es decir, a ellos les gustaría tener un robot en las casas o en la empresa, varios robots humanoides trabajando junto a nosotros. Algunos se ríen y dicen, no, eso va a pasar en 100 años más, 200 años más. La verdad es que esto ha demostrado que avanza mucho más rápido de lo que nosotros podamos pensar. Además, lo que están haciendo ellos es hacer robots humanoides de bajo costo como $20.000, que sigue siendo bajo comparado con otras tecnologías. El tema es, ¿estamos preparados para ese futuro no tan lejano si no tenemos ni siquiera control de lo que hacemos con el teléfono y estamos metiendo robots, diferentes robots, no solamente humanoides, a las casas? Profesor, parto con usted. Breve, por favor, porque estamos, miren el tiempo, ahí todos miren el tiempo, por favor. Porque no... Mira, interesante la pregunta. Tú hablaste de la domótica, por ejemplo, en la casa. Es cada vez algo más presente en las casas. Yo tengo una lavadora inteligente, no sé qué inteligencia tendrá, pero dice que tiene inteligencia artificial para lavar. Bueno. Y la gente muchas veces tiene un ecosistema que ni siquiera se dan cuenta en la casa, de objetos conectados en todas partes, ni siquiera saben qué datos ese objeto intercambia con el proveedor o con otro servicio, nadie tiene idea. Y eso es complicado porque, como dijiste tú, la tecnología avanza más rápidamente que nosotros. De hecho, un hecho conocido en informática es que el hardware avanza más rápidamente que el software, ¿ya? Porque llega un nuevo hardware y el tiempo que adaptar los sistemas operativos a ese hardware, adaptar los software, se demora bastante más tiempo que el hardware. Pero yo creo que el problema fundamental está en la educación, ¿eh? Como dice Carlos y todo. Tenemos que educar a la gente y no solamente a los estudiantes de informática, tenemos que educar a todos para avanzar en eso. Y en la informática en específica, yo creo que hay que ver la ciberseguridad con todos los objetos que tenemos conectados y todo eso, y el desarrollo de software. Hay que ver la ciberseguridad al principio de la carrera, no al final como lo hacemos ahora. Ahora en la mayoría de las universidades hay cursos de ciberseguridad que vienen en cuarto o quinto año de especialidad, electivo, etcétera, y le agregamos una capa, digamos, de ciberseguridad. Pero al alumno que aprendió programación en el primer año, después en tercero o cuarto año le decimos, a ver, espérate, eso no se programa así, eso está bien, en lenguaje está bien, pero tiene una falla si tú lo haces así. Eso hay que decirlo al principio, no al final, digamos. Tenemos que incorporar esas nociones de ciberseguridad en el colegio, buenas prácticas de higiene, pero en la universidad, en todos los cursos, debemos tener una pequeña parte del ramo que trata de ciberseguridad para inteligencia artificial, programación, redes, sistema operativo, etc. Porque si concentramos todo al final, todos aprenden malas prácticas al principio y después sacárselo. Uno sabe que cuando uno tiene malas prácticas, para sacárselo después cuesta mucho.
La próxima vez ya sabemos. Para la sexta versión vamos a tener también aquí al Ministerio de Educación. Yo creo que es muy interesante también lo que ellos pueden hablar respecto de las mallas curriculares, por ejemplo, incluir esto. A lo mejor ya lo están haciendo incipientemente y no lo sabemos. Ingrid, ¿alguna reflexión cuando nos queda 1 minuto con 20 segundos de Una corta, independiente de todo lo que podamos hacer desde el mundo técnico, ponernos de acuerdo con el Parlamento, sacar legislación y todo, creo que urge una educación cívica digital ciudadana. Ya todos usamos WASE y estamos entregando nuestra vida a que alguien la vende esa información y en base a eso nos ofrecen, en el mejor de los casos, nos ofrecen cosas a la venta, pero hemos entregado nuestra vida, la estamos entregando sin tener conciencia. Yo creo que básico una educación cívica digital y deberíamos ponernos ya las pilas. Espero que dentro de las medidas de la Política Nacional de Ciberseguridad se haga un trabajo serio en este tema, porque mientras no demos ese paso, estamos indefensos. Perfecto. Prefecto, también lo vi con el micrófono en la mano. Mire, nos queda ahí un segundito. Es súper corto. Yo creo que nunca vamos a estar 100% preparados. Lo que sí vamos a tener que asumir las consecuencias de lo que dejemos de hacer. Y por eso que todo aquí lo que estamos hablando, los que obviamente trabajamos en esto hace más tiempo, creemos que la educación es fundamental. Solamente eso. Perfecto. Senador, también. Bueno, tu pregunta, yo creo que nunca vamos a estar preparados. ¿Y por qué? Porque siempre la realidad va a superar la ficción. Dentro de lo conocido y lo desconocido tenemos lo conocido y lo conocido. Ahí estamos. Pero también está lo desconocido de lo conocido. Está lo conocido de lo desconocido y está lo desconocido de lo desconocido. O sea, hay un área que ni siquiera sabemos de qué se trata. Entonces, obviamente, siempre vamos a estar retrasados. Carlos. Conversamos esto en la Fundación y nuestra reflexión final es: conversen esto entre la familia, entre nuestros amigos, y no dejemos que esto sea solo para este mes. Ojalá que todo el año se conversa esto y que reflexionemos justamente nuestros datos. Es necesario entregarlo, es necesario que alguien más tenga mis datos personales, entendiendo que hoy día hayan plataformas con esta información. Recuerden que los niños y niñas no tienen esa información filtrada. Entonces tenemos todavía información privada, reservada, que podemos defender. Tal como hablamos en las casas de seguridad, como cuidarnos cuando salimos a la calle, hablemos también de la seguridad en el mundo digital. Subprefecto. Finalmente, parecía que todos llegamos al mismo consenso. Uno de los puntos más importantes sobre la ciberseguridad es la educación, y la ciberseguridad yo creo que es tarea de todos. Muchas gracias. Bueno, un aplauso por favor para todos nuestros expositores.